Jeff and Joe's Puerto Rican Kitchen. Hoy pueden ver que hemos tenido algunos cambios en nuestros episodios anteriores. Lo primero es que estamos en una cocina que es muy diferente a la de nosotros. Estamos en familia celebrando las Navidades, así que tomamos el tiempo para grabar algunos videos. Y lo segundo es que Jeff no es el que está al lado mío, es mi abuelo. Abuelo, ¿te quieres presentar a nuestros suscriptores? Oh, sí, cómo no. Yo me llamo Ramón Cruz, yo soy del mejor pueblo que hay en Puerto Rico, que se llama Humacao. Estamos aquí porque en la familia hemos tenido una tradición de abuela, abuelo, hija, nietos, que todos hemos seguido la tradición de la cocina. Mi papá tuvo negocios de comida durante 30 años, quizás más, no exactamente el tiempo no te lo puedo decir. Y seguimos, y al tiempo, como siempre mi pasión era, y mi hobby era la cocina, pues yo también me introduje en el negocio de la comida y montamos una cafetería-restaurante en mi pueblo, donde ahí servíamos todo tipo de comida puertorriqueña. Entonces yo me crié en el restaurante de mi abuelo y por eso me encanta la cocina. Y abuelo, lo que vamos a hacer hoy es arroz con gandules. Y yo tengo muchas memorias de estar en la finca de mi abuelo, sacando gandules de la matita de gandules y sentándome con mi bisabuela, abrir los gandulitos para sacarlos y después hacer un arroz con gandules frescos. Y a veces nos salían unos gusanitos por ahí que eran las sorpresas mejores. Pero no los queremos seguir, que sigan esperando. Vamos ahora a entrar a la cocina a hacerle un delicioso arroz con gandules. Ok, vamos a empezar con el primer paso, que va a ser picar los ingredientes que vamos a usar. ¿Cuál es el primer ingrediente, abuelo? El primer ingrediente que vamos a picar es el pimiento verde. Ok, ¿cuánto pimiento necesitamos? Para la cantidad de arroz que vamos a hacer hoy, que son 2 libras de arroz, que esa cantidad de las 2 libras de arroz le da para comer 8 personas, vamos a necesitar medio pimiento verde. Como pueden ver, lo estamos cortando en líneas finititas, porque lo vamos a sofreír y este pimiento, después que se cocine y el arroz termine, prácticamente no se va a notar que está. Pero la diferencia que va a haber entre tú echarle de este pimiento y no echarle el sabor al final del arroz cuando tú lo completes. Vas a ver la diferencia del sabor. Así que no tenemos que tener miedo de que cuando se abra la olla de arroz vamos a ver cantos de pimiento. No. Vamos. Lo más importante es que lo piquen en el tamaño más pequeño que lo pueda picar. Yo lo estoy picando así, pero terminamos ya mismito. Cuando terminemos de picarlo van a ver que están pequeñitos, porque yo los pico prácticamente que no se vean. Abuelo, una pregunta. El sofrito ya tiene pimiento. Sí. Pero tú le echas más pimiento todavía. Sí, eso es una costumbre que yo la aprendí de mi abuela, de mi mamá y de mi papá, que decían que pues, tiene sofrito, pero como quiere el sofrito ya tiene días de que está hecho y está combinado, este está acabado de picar. Y tiene más sabor. Y tiene más sabor, te va a dar mucho más sabor, ya lo vas a notar. Lo puedes notar si hacen un arroz sin pimiento, acabadito de picar, y uno como estamos picando nosotros aquí para aquí. Como pueden ver, está chiquitito, ¿ves? Eso es lo que queremos, que esté pequeñito. Lo sofreímos, va a soltar todo ese gusto que tiene y el arroz lo va a absorber. Entonces el segundo ingrediente es cebolla. Una cebolla. Y para 2 libras de arroz tú usas una cebolla mediana. Una cebolla de este tamaño más o menos. Y en cuestión de la cebolla, la vamos a picar bien pequeñita también. El mismo proceso que el pimiento vamos a usar. Vamos a usar la cebolla, lo vamos a picar bien pequeñita. La cebolla tiene una ventaja que se va a desaparecer por completo, pero va a dejar el gusto en el sofrito y en el arroz. La cebolla
se desaparece. Como ustedes pueden ver, la estamos picando lo más pequeño posible para que después se deshaga la cebolla. Y entonces, en cuestión de cebolla amarilla o cebolla blanca, ¿tú tienes una preferencia? Yo uso la cebolla blanca porque se desaparece. Como es blanca, se desaparece. Y después cuando coge el color del sofrito, la cebolla es como si fuera parte del ajo. Sí. Ok, ¿cuál es el próximo ingrediente? El próximo ingrediente que vamos a añadir son las aceitunas. Ok. Las tenemos aquí. Vamos a coger para la cantidad de arroz que tenemos. Vamos a coger 2, 4, 6. Y 6, 12 aceitunas. Ok. Para 4 libras de arroz. Para 2 libras de arroz. Para 2 libras de arroz. Tienen que acordarse siempre que la medida que le estamos dando es para 2 libras de arroz. Ok, entonces, abuelo, tú cortas aceitunas por el medio. ¿Por qué tú las cortas por el medio? Bueno, las corto por el medio por la sencilla razón que las aceitunas están súper saladas y no está todo el mundo traiga. Y entonces, pues, a veces uno la echa entera y cuando la va a comer no se la puede comer porque todavía retienen la sal. Okay. Yo la hago del medio para cuando se echen el ajo, sueltan toda la sal que tiene. Y entonces el que la quiera comer, por ejemplo, como yo, que me gusta mucho la aceituna, a mí me gusta pues mucho me la también. puedo comer porque no están saladas. Ok, entonces, ¿qué jamón tú estás usando, abuelo? Hoy nosotros vamos a usar jamón de pavo porque nosotros entendemos que es el más saludable de todo. Para las personas, especialmente que no comemos carne de cerdo, pues combinamos este porque este también ayuda para que el arroz salga con un gusto. Ok. Para las 2 libras de arroz, pero sería aproximadamente eso es como 3/4 partes de una cuchara, de una pulgada. Ajá. ¿Eh? 3/4 de una raja. Una raja, solamente como aproximadamente 3/4 de pulgada de espesor. Y si la gente no le quieren echar jamón de pavo, ¿qué otra cosa le pueden echar? Bueno, tienen jamón de cerdo, hay otros que le echan, hay gente que le echa chorizo. Ok. O sea, que eso tiene muchas diversidades de formas de hacer el arroz con gandul. Puerto Rico, en esta época ahora navidades, es carne de cerdo lo que usa la mayoría. Te diría que el 90% de las casas lo que le añadan es carne de cerdo. Como si fuera carne frita. Carne frita, sí, la ponen a cocinar. Ajá. La ponen a cocinar y después que está cocida, la echan dentro del caldero y la ponen a sofreír un poco con el sofrito y todo. Como nosotros vamos a hacer como lo que vamos a hacer ahora. Y después la dejan y entonces queda el arroz con gandules. Que queda muy rico, no le voy a decir que no, yo no lo usamos, pero queda muy rico el arroz con gandules con carne de cerdo. Pero con este va a quedar tan bueno como el otro. Y la ventaja que tiene este es que te lo puedes comer sin cargo de conciencia porque no están comiendo ninguna comida que sea un poquito dañina. Lo picamos en cuadritos. So, es como 1 pulgada por media pulgada por media pulgada. Ok. Así que, Más o menos. más o menos. Nosotros cocinamos mucho a ojo, pero estamos tratando y le vamos a explicar y lo va a poder hacer. No tenga miedo que va a poder hacer un arroz con gandules bien sabroso, bien rico y que siempre van a tener pensando en Jeff y en Joe y dándole las gracias por haberle enseñado a hacer un arroz tan sabroso como este. Ok, abuelo, ¿cuál es el próximo paso? Bueno, el próximo paso que tenemos es todos estos ingredientes que picamos aquí para darle gusto al arroz, los vamos a pasar al sartén y los vamos a sofreír por 2 o 3 minutos para que vayan soltando el gusto. Ok. ¿Y después que se sofrían? Después que sofríamos esto, le echamos la cantidad de sofrito que lleva para la cantidad de comida que vamos a hacer. Ok, abuelo, este sofrito tuyo tiene rojo. Cuando yo lo hago en mi casa me queda verde. ¿Qué tiene de diferente? Ok, la diferencia que tiene ese sofrito es que los ají dulces que yo usé para ese sofrito me los dio mi cuñado, que tenía una hacienda de ají dulce bonito y eran colorados. Y al hacer el sofrito, pues la tendencia es que tira a ser colorado porque los ají dulces
eran rojos. Entonces le echas sofrito, ¿qué más le echas? Después de sofrito, echándole sofrito, le echamos la salsa de tomate. Ajá. Y podemos sofreír eso por un par de minutos también. Ok. Una vez esté sofrito, todo eso sofreído, le agregamos el agua. Ajá. Le echamos el sobrecito de sazón. Lavamos los gandules. Ajá. Y cuando el agua esté caliente, le echamos los gandules para que se sofrían con todo ese gusto por 4 o 5 minutos y después le añadimos el agua. Ok, perfecto. Pues vamos a comenzar. Ok, ahora vamos a comenzar a hacer el ajo con gandules para que ustedes aprendan exactamente cómo nosotros lo hacemos. Ok, tenemos un caldero y vamos a poner la estufa El primer paso para sofreír lo que vamos a hacer, lo quiero más o menos medium. Ok, vamos a empezar a hacer el arroz y la estufa la tenemos en medium. Okay. Ahora le vamos a agregar un cuarto de taza de aceite vegetal para sofreír los productos que picamos antes. Uno de los productos que picamos, que el primero que vamos a comenzar, son los pimientos. Vamos a echar los pimientos. Como puede ver, ahora le vamos a añadir la cebolla que tenemos aquí. Estos son dos de los productos que más sabor y más gusto le van a dar. Ahora le vamos a añadir las aceitunas. Okay. Huele rico. Ya mismito va a pegar. Lo único que queremos es que se chupen los dedos, porque eso quiere decir que están agradecidos del plato que hoy Jeff y yo le enseñaron a preparar. Entonces le echamos el jamón. Y entonces cierran los ojos y se imaginan que están en un Macao comiéndose un plato de arroz con gandules en mi pueblo, mejor pueblo de Puerto Rico. Ahora dejamos sofreír esto un ratito, unos 2 minutos, 3 minutos. Ok, y sin ponerle la tapa. Sin ponerle la tapa. Okay. La tapa y todavía lo tenemos en medio. Todavía está en medio. Ok. Como pueden, lo sigo meneando para que se sigan soltando los jugos y se siga cocinando para que suelte. Lamentamos mucho que no pueda estar aquí y compartan con nosotros. Como vieron y ya han notado, hemos sofreído el jamón, la cebolla, el pimiento y las aceitunas para que vayan soltando su gusto. Ahora corresponde el próximo paso que tenemos es añadirle el sofrito. El sofrito es una mezcla de ajo, pimiento, ají dulce, cilantrillo y cebolla. Como puede ver, tenemos que dejar sofreír el sofrito para que también se vaya juntando con el gusto de la cebolla, el pimiento, la aceituna, para que le dé más sabor. Ese es cuando le echemos la agua. Ahora vamos a proceder a echarle salsa de tomate. Esta cantidad de agua le echamos un pote de salsa de tomate 8 onzas. de 8 onzas. Como pueden ver, esa es la mezcla que necesita usted preparar para tener un ajo con gandules sabroso. Entonces ahora le estamos echando agua. Le echamos agua, le echamos 16 onzas que trae esto, ¿verdad? Y la mitad de la otra. Ok. Más o menos vamos. Ok. 16, 8, 24. Una de las razones, uno de los puntos más importantes que tiene que tener en consideración es que es preferible echarle un poquito menos de agua y después añadírselo si tiene, que no echarle agua de más porque después no tiene remedio la comida. Si le echa agua de más, se le va a engogollar el ajo y no le va a quedar un ajo granoso, sabroso. Mejor le echamos esa cantidad y si necesita y más, después si necesita más, se le va agregando uno de acuerdo a lo que necesite. Como pueden ver, le añadimos un sobrecito de sazón Accent, sin color, para que lleve, porque ya el color que queremos que el arroz tenga se lo va a dar la salsa de tomate. Eso es muy importante. Como pueden ver, ahora le vamos a añadir la sal
le hemos añadido 5 cucharaditas de sal para la cantidad de arroz que vamos a hacer. Una de las cosas importantes es que después que le añadamos el arroz, probamos el agua y si es necesario que le añadimos un poco más, pues le añadimos y entonces ya usted sabe que se lo tienen que añadir en la primera etapa cuando estén haciendo el arroz. Pero abuelo siempre dice que es mejor que te quede un poquito sazonado en esta etapa. Sí, en esta etapa. Como pueden ver, para las 2 libras de arroz que vamos a preparar, usamos 2 botes de gandules a libra cada uno. Vamos a preparar 2 libras de gandules. Yo tengo la costumbre de lavarlo y no echarlo desde la lata directamente al arroz como muchas personas lo hacen. Yo no lo critico, pero a mí me gusta lavarlo para sacar toda esa... No lo critico, pero tú lo haces diferente. Yo lo hago diferente. ¿Y por qué tú lo lavas, abuelo? Lo lavo para que sea un producto, comamos una comida más sana y todos los preservativos que le han añadido para mantenerlo, por lo menos le lavamos una parte de ellos, por lo menos. Y como eso no va a afectar el gusto del arroz y vamos a comer una comida más sana, pues yo tengo ese hábito. Bueno, como ya tenés todos los ingredientes menos el arroz, yo lo tapo, le pongo la olla y lo tapo para que no salga el caliente para afuera y se concentre dentro del caldero y vaya los gandules adquiriendo ese vapor y ese gusto que tiene todos los ingredientes. Así que no queremos que mucha del agua se evapore. No, exactamente. Ahora vamos a lavar el arroz para añadírselo y ya prácticamente entonces esperar que el arroz esté para poderlo disfrutar. Como pueden ver, estamos añadiéndolo, como les hablamos, de 2 libras de arroz. Para la comida que estamos preparando nosotros. Nosotros tenemos 8 personas que vamos a comer en esta fiesta navideña arroz con gandules y por esa razón usamos 2 libras de arroz porque esa es la cantidad que necesitamos. Y esos son para 8 puertorriqueños comiendo arroz. Porque las porciones son bastante grandes. Sí. Si hay 8 comelones, pues no da. Y si hay 8 que son regular, pues sí. Y si hay 8 que comen poquito, pues va a sobrar. Como pueden ver, lo estamos meneando para que se una el arroz con todos los ingredientes que le habíamos puesto primero y entonces se cocina y que terminemos con un buen arroz que lo podamos disfrutar. Entonces le está echando una cucharada de aceite más. Para que entonces ahora el arroz lo adquiera, porque ahorita la primera cucharada de aceite que usamos. Un cuarto de taza. Dijimos, esto le echamos un cuarto de taza. Y ahora le añadimos otro cuarto de taza. Y con esto debemos estar ya ready. Ahora esperar que el arroz se cocine. Ya y le pones la tapa y ya. Le pongo la tapa. Y lo dejamos en medium. Lo dejamos en medium y tan pronto seca un poquito lo bajamos a low. Y entonces lo volteamos. Cuando seca un poco lo volteamos, lo bajamos y después para que se cocine. Como puede ver ya el proceso lo completamos. Si ustedes han seguido la receta, se van a dar de cuenta que no es difícil preparar una comida como esta, que es muy sabrosa, que la van a disfrutar y que no es trabajoso como muchas personas piensan. Es mucho más fácil de lo que piensan. Sí. Ahora le estamos dando un vistazo a la ropa, a ver lleva 5 minutos. ¿En qué etapa lleva como 5 o 6 minutos cocinándose. Y de naturaleza, pues yo tengo la costumbre de darle una menea para que también el arroz que esté en la parte de arriba se me cocine igual que el que está abajo. O sea que estamos bien. Como pueden ver, tenemos un color bonito de arroz. Ahora lo volvemos a tapar. Ok, ahora procedemos a bajarle el fuego al arroz a low.
Ok, ahora procedemos a levantarle la tapa del caldero para darle una volteada, porque ya le bajamos el fuego. Ahora volvemos y lo tapamos. Y lo dejamos en lo. Y lo dejamos en lo que se cocine. Okay. Bueno, estamos en la etapa final del arroz. Esta es la última media que le vamos a dar al arroz. Después de esto lo dejamos aproximadamente 10 minutos más y el arroz está listo para comer. Así que estamos a ley de 10 minutos para disfrutar una comida típica puertorriqueña 100%, porque ni los dominicanos, ni los cubanos, ni nadie predomina en este tipo de arroz, que somos solamente nosotros. Ellos tienen sus comidas, pero el arroz con gandules es típico puertorriqueño. Es como el coquí de Puerto Rico. ¡Wow! Huele riquísimo, abuelo. Ajá. Vamos a ver, menealo un poquito a ver. Como pueden ver, nos queda un arroz como nos gusta a los puertorriqueños. Muy buen sabor, Bueno, granosito. no sabemos del sabor, abuelo. Sí, pero ya lo vamos a probar para ver. Vamos a ver. Ahora sí, Mejor no podía quedar. el sabor está riquísimo. Y se ve granosito, no está Granosito. mogollado. Tiene bastante gandules, no está ciego con los gandules. Doble. Y lo van a poder disfrutar. O sea que esperamos que si ustedes les queden el arroz igualito que nos queda a nosotros, lo van a disfrutar de la misma forma que nosotros lo vamos a disfrutar ahora. Bueno, abuelo, gracias por compartir con nosotros su receta en este programa. Si ustedes todavía no se han suscrito a nuestro canal, por favor háganlo. Si les gusta la receta y la tratan, déjanos comentarios abajo y déjenos saber cómo les quedó. Y denos un like a nuestro video y compartan este video y la receta con sus familiares y amigos. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Jeff and Joe's Puerto Rican Kitchen. Bye.